Él es la revolución. Bien, iniciamos a continuación la cuarta conferencia de este pequeño curso basado en este libro que hemos titulado, como ya sabemos, Él es la revolución, esta biografía política del Libertador. Como parte de este ciclo de conferencias basado en este libro, vamos a abordar hoy los últimos temas, que en la práctica se refieren a los capítulos desde el 9 al 14, quiere decir, es ya el final del libro que hemos titulado, como ya explicamos, usamos en este libro los títulos de los capítulos de textos del propio Libertador, esa es la voz del Libertador, la que marca el título de los capítulos, a la patria de nuestros vecinos del sur, porque dejamos la conferencia cuando Bolívar sale, después de la entrevista de Guayaquil, rumbo al sur. En el Perú, una victoria, acaba la Guerra de América, es el capítulo 10. Capítulo 11, no podemos chocar con el gobierno de los Estados Unidos, eso tiene que ver con la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que hablaré también. Capítulo 12, es una nación de repúblicas que trata sobre el tema del Congreso anfictiónico. Y ya los capítulos 13 y 14 ya son capítulos donde empieza a revertirse el proceso de liberación bolivariano con el fuego de la discordia, que alude a las trifulcas intestinas dentro de Colombia, y el capítulo 14, que el propio Bolívar escribió, estoy resuelto a morir entre las ruinas de Colombia, como efectivamente ocurrió. Bueno, esos son los temas que vamos a tratar hoy. El empantanamiento, como ya expliqué, de la guerra en Perú en la clase pasada, llevó a que San Martín fuera a pedir auxilio a Bolívar. No tenía para dónde acudir, de eso ya comenté algo en la conferencia pasada, porque el ejército peruano, el ejército de San Martín estaba constituido por tropas chilenas y tropas rioplatenses. Yo evito decir Argentina, porque la Argentina con ese nombre no existía. Ese es un nombre que se adopta muy posteriormente. En esa época lo que existía, se había creado en el Congreso de Tucumán de 1819, eran las Provincias Unidas en Sudamérica. Y el Virreinato de Río de la Plata, esas Provincias Unidas en Sudamérica era un heredero del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, incluía todo lo que soy Argentina, más Bolivia, que estaba el Alto Perú, entonces no se llamaba Bolivia. El territorio de Uruguay, que era parte del Virreinato del Río de la Plata. El Paraguay, teóricamente quedaba dentro de las Provincias Unidas de Sudamérica, pues había quedado como república independiente en 1813 y estaba fuera de ese territorio. Pero esas Provincias Unidas de Sudamérica estaban en pleno, desde el año 20, en plena disolución, guerras intestinas, que no se reorganizarían hasta prácticamente 1825 como Provincias Unidas del Río de la Plata, con ese nombre, ya no unidas en Sudamérica, sino Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, en el momento en que San Martín sale hacia el Perú y está en el Perú después a punto de retirarse, el Río de la Plata está en una total anarquía y no hay posibilidad de que envíe ayuda. La flota de Cochrane, por falta de pago, que ha trasladado a San Martín al Perú, se fue. Era un mercenario y se fue con sus barcos. Y por lo tanto, las tropas chilenas y rioplatenses que habían ido hasta el Perú, que eran poco más de 3.000 hombres, más los peruanos que se le habían sumado, porque cuando llegó España estaba en crisis por la revolución liberal y aquello parecía que esas tropas venían vencedoras, nada de eso ocurrió. San Martín prácticamente, y casi sin prácticamente, no libra ningún combate en territorio peruano y apenas puede liberar la zona costera del Perú, desde Trujillo hasta Lima e incluyendo Guayaquil, que se pronuncia a favor de las tropas de San Martín. San Martín entra en Lima, que está cerca de la costa, y proclama la independencia del Perú. Pero no aclara esa independencia, San Martín no la define ni como república ni monarquía, pero envía a Europa una misión para conseguir un príncipe que gobierne el Perú. Sin embargo, como ya explicábamos en la conferencia anterior, esa guerra se empantana, el virrey La Serna se empodera en la zona de la Sierra Alto Peruana y en el Perú, en Cusco, tiene su capital, y por lo tanto tiene más de 10.000 hombres contra los apenas 5.000 hombres que tiene
San Martín y está a punto de avanzar desde la sierra hacia la costa y echar al mar a San Martín, que no tiene fuerzas para resistir esa posible ofensiva. Y es por eso que San Martín fue a ver a Bolívar a Guayaquil, pide el apoyo de Bolívar y es lo que explica que Bolívar, precedido por Sucre y por tropas colombianas, empiecen a aparecer en Lima, en el Callao, desembarcan por el Callao y llegan a Lima. Y el Libertador llega prácticamente un año después que se fue San Martín, pero que quedan allí las tropas chilenas y las tropas rioplatenses que conforman el ejército de San Martín. El ejército se queda con sus oficiales, el que se va es San Martín. Por lo tanto, hay un ejército que está también constituido por tropas peruanas que se han pasado a San Martín y ahora empiezan a llegar las tropas colombianas que van encabezadas por Sucre. Y en agosto del año siguiente en que se fue San Martín, apenas ha pasado un año, llega Bolívar a Lima en agosto de 1823. Esto significó mucho, porque significaba la posibilidad de complementar y continuar el proceso emancipador y dar fin a la guerra de independencia en Hispanoamérica. Bolívar temía que si no se culminaba la liberación del Perú y el Alto Perú, la independencia de Colombia no estaría garantizada, máxime cuando se estaba armando en Europa, se estaba restableciendo el absolutismo en ese año de 1823 de Fernando VII, con el apoyo de las monarquías más retardatarias de Europa que iban a conformar la Santa Alianza, y Bolívar temía que ese escenario fuera apoyado desde adentro, desde el corazón de la América, por ese tumor realista que estaba en el Perú y en el Alto Perú. Y eso es lo que explica que Bolívar decidiera adelantarse a los acontecimientos, como siempre hacía. Era un hombre visionario, veía más lejos que los otros y quería adelantarse a esos acontecimientos, garantizando que el sur, quiere decir el Perú y el Alto Perú, estuvieran a favor de la emancipación y garantizar que la retaguardia estuviera liberada. La llegada de Bolívar coincide con que el Congreso peruano adopta la república, el gobierno republicano. San Martín ya dije que coqueteaba con la idea de la monarquía, pero el Congreso peruano aprueba el sistema republicano. Y Bolívar, hay otra serie de acontecimientos menores que voy pasando por alto porque me estoy centrando en la labor de Bolívar. Hay una serie de disensiones internas entre Ribagüero, Torre Tagle, Luna Pizarro, que eran las figuras importantes en el Perú. Las fuerzas bolivarianas llegan y aunque Bolívar en principio es rechazado por la élite peruana, pero al final su galanura, su carácter carismático, todo eso lo hacen que, en cierto modo, ese rechazo inicial al hecho de que sus tropas y sus oficiales, muchos de ellos eran mulatos, pardos, negros, todo eso creaba en la élite peruana y también posteriormente en la élite alto peruana un cierto rechazo, pero sin duda su presencia allí, el magnetismo que de cierta manera Bolívar emanaba, todo eso terminó por aplacar esos rechazos, vamos a decir, subjetivos por parte de las élites en Lima. Bolívar entonces decide marchar hacia la zona de Trujillo, al norte peruano, en la costa norte del Perú, porque considera que es por allí, por la costa norte del Perú, donde él puede armar mejor el ejército para avanzar sobre el altiplano andino para enfrentar a las fuerzas realistas. Debo decir que la estrategia militar de San Martín era diferente. San Martín apostaba por enviar a los puertos del sur, los llamados puertos intermedios. Sus tropas lo intentó varias veces y después de irse a San Martín también lo intentaron oficiales peruanos y rioplatenses, como Alvarado, por ejemplo, de avanzar por esa zona a derrotar a las fuerzas realistas. Y eso se demostró que era una especie de callejón sin salida. En cambio, Bolívar adoptó desde el punto de vista militar una estrategia diferente. Entrarle a la Sierra Andina a través de Trujillo, quiere decir un poco más al norte, y convertir a Trujillo en el norte como en el lugar de preparar a ese ejército para avanzar sobre la sierra. Y eso explica que Bolívar fuera por tierra hasta Trujillo, que era una zona diferente a la zona andina, porque era una región de plantaciones de azúcar, de productos agrícolas en general, que
era prácticamente una especie de granero del virreinato peruano, con fuerza de trabajo esclava africana. Alrededor de 30.000 esclavos africanos había en esa zona costera, una zona donde no había, la población indígena era más mestiza que indígena, a diferencia de lo que sucedía en la sierra, tanto en la sierra peruana como en la sierra andina, de mayoritaria población indígena, aymara o quechua, y de otras lenguas también. Todo esto condujo a que, estando Bolívar en Trujillo, se produjera el amotinamiento de las tropas rioplatenses, quiere decir chilenas y rioplatenses, que se encontraban en el cuartel del Callao. No se le querían irse, esas tropas querían retirarse, llevaban mucho tiempo, habían llegado con San Martín, algunas tenían retraso en sus pagos, y esas tropas se amotinan, estando Bolívar en Trujillo, con su ejército, con las tropas que ya colombianas que habían llegado y algunas tropas rioplatenses, peruanas y chilenas, pero estando Bolívar allá, el 5 de febrero de 1824, las tropas de bandera que habían llevado San Martín se amotinan en el puerto del Callao, y eso dio lugar a que los realistas pudieran apoderarse del Callao y de Lima. Por lo tanto, estando Bolívar en Trujillo, Lima y el Callao es la gran fortaleza del Perú, mutatis mutandis, pudiéramos decir, lo que es la fortaleza de Cartagena, Nueva Granada, o lo que es la fortaleza de Puerto Cabello, Venezuela. Era la gran fortaleza en el puerto principal del Perú, el Callao. Y eso queda en manos de los realistas, que descienden de la sierra, se aprovechan de que Bolívar ha salido a Trujillo y del amotinamiento de las fuerzas rioplatenses que están exigiendo pagos atrasados y su repatriación. Y eso hace que esos territorios, tanto Lima como el Callao, pasen a manos de los realistas. Bolívar se regresa a toda carrera entonces por mar rumbo a Lima, pero cuando llega a la costa de Pativilca se siente muy enfermo y lo obliga a desembarcar, y durante los primeros meses, mientras están ocurriendo estos acontecimientos en Lima, que es la caída de la ciudad de Lima y la fortaleza del Callao en manos realistas, Bolívar está enfermo, pero muy enfermo en Pativilca, tan enfermo que estuvo a punto de morir. Incluso llegó a escribir que casi él debía retirar las tropas y marcharse, cae en un profundo pesimismo, hasta que ya hacia el mes de marzo empieza a mejorar. Vamos hablando de marzo de 1824. Estando allí en plena recuperación, llega su emisario Joaquín Mosquera, emisario del gobierno de Colombia, para firmar tratados de amistad y de alianza con gobiernos del Cono Sur. Estamos hablando con el gobierno de Chile y con el gobierno de Buenos Aires. Y Mosquera, que iba de regreso rumbo a Colombia, se detiene en Pativilca a ver al Libertador, y según él relata, se encuentra al Libertador al borde de la muerte. Y le pregunta, Libertador, ¿y qué va a hacer ahora? Y él le responde, triunfar. Eso hablaba del optimismo de Bolívar. En medio de las peores circunstancias, aún en este caso personales, pero también las circunstancias de la correlación de fuerza en ese momento es realmente adversa, por lo que acabo de explicar. Bolívar tiene un solo pensamiento, triunfar. Y así es, se recupera, regresa a Trujillo, ya por perdido a Lima y el Callao, regresa a Trujillo, prepara la fuerza del Ejército Libertador Unido allí en Trujillo, dictando la expropiación de los bienes de la iglesia, arrancándole parte de su riqueza a los terratenientes, dictando decretos a favor de los indígenas, por ejemplo, elimina el tributo, elimina los servicios personales, requisa las campanas y los tesoros de las iglesias para conseguir recursos, sigue exigiendo el envío de más tropas colombianas a Santander, que resiste, pero que al final también le demanda tropas. Hay una interesante correspondencia entre Santander y Bolívar en esos años, en las que las cartas de Bolívar exigiendo que le mande más fuerza, más recursos, más hombres, y Santander un poco a regañadientes, cediendo, y ese intercambio epistolar es muy interesante, y que empieza ya en ese intercambio epistolar a verse ya que la relación personal entre Bolívar y Santander ya se está resquebrajando. Y cuando ya tiene armado ese ejército de 10.000 hombres, el Ejército Libertador Unido, tantos como los que tiene el virrey español La Serna en el Alto Perú, Bolívar emprende el avance hacia la sierra.
siguiendo una ruta diferente de la estrategia, como ya dije, de San Martín. Y en ese ascenso hacia el norte se produce la batalla el 6 de agosto de 1824 de Junín, que es una victoria donde no se dispara una sola bala, porque es una batalla de armas blancas, que es una victoria del ejército de Bolívar, y que el ejército del virrey tiene que retirarse apresuradamente, dejando recursos, dejando hombres hacia la sierra, hacia el Cusco, y esa batalla es decisiva para que Bolívar pueda entrar en la ciudad de Huamanga, que hoy lleva el nombre de Ayacucho, porque esa batalla se va a dar después. En esa época se llamaba Huamanga, y Bolívar tiene su gobierno allí en Huamanga, preparándose para darle otra batalla al virrey decisiva, pero batalla que no se produce por ahora. La historiografía a veces alude a distintas causas para explicar esto, pero en realidad la verdadera causa es que Bolívar se da cuenta que se acerca el periodo de lluvias y intensas que caracterizan esa etapa de fines del año en el territorio de la sierra peruana, llega al convencimiento de que no se va a producir la batalla que él espera decisiva, y regresa a Lima con un grupo, una parte del ejército, no sé, 1000 hombres a caballo. Por cierto, que en esas tropas que lo acompañan a Lima está Bernardo O'Higgins, el director supremo de Chile, que acababa de ser derrocado en su país, y regresa a Lima y deja Sucre al frente del Ejército Libertador Unido. Ya no son los 10.000 hombres, Bolívar se llevó una parte, y también ha habido bajas y también ha habido defecciones. Por lo tanto, Sucre se queda, grosso modo, con 6.000 hombres aproximadamente, con la tarea no de dar la batalla decisiva, sino la tarea de mantener en jaque al ejército enemigo, al ejército realista, en la zona altoperuana. Esa es la tarea. Y Bolívar regresa hacia Lima porque en el interín la victoria de Junín ha permitido que los patriotas se rindan en Lima, y Bolívar puede entrar en Lima de nuevo, no en el Callao, que sigue en manos realistas, pero sí en Lima. Y se produce de manera inesperada, aunque Bolívar le había dado la orden a Sucre que si se daba la batalla la diera, pero él pensó que no se iba a dar. Estando Bolívar en Lima, se da el 9 de diciembre de 1824, como sabemos, la batalla de Ayacucho. Una batalla en la que parece que los patriotas están en desventaja, porque los realistas tienen más hombres, están mejor posicionados, están en una ladera, una montaña, y además tienen artillería. Los patriotas no tienen artillería. Pero la habilidad militar de Sucre, la heroicidad de la caballería de Córdoba y también de la caballería peruana mandada por la mar, todo eso, y la captura en los primeros momentos de la batalla del propio virrey, que es herido y estaba allí presente, todo eso desmoraliza a las fuerzas realistas, que no se esperaban esa resistencia y esa audacia por parte de los patriotas. Pensaban que era una batalla que la tenían ganada de antemano, y eso permite que la batalla de Ayacucho, la victoria patriota, sea aplastante, que lleva incluso a la captura de varios generales, varios mariscales, y se producen, por tanto, las capitulaciones de Ayacucho. Se rinde el virrey y rinde toda su fortaleza y todo su ejército. Y Sucre ha obtenido esa victoria. Bolívar no se va a enterar en Lima de esa victoria hasta más o menos 2 semanas después, porque las distancias, los tiempos, el hecho que el primer correo que manda Sucre fue asaltado y por lo tanto esa comunicación no llegó a tiempo. Bolívar se va a enterar 15 días después. Precisamente el 7 de diciembre, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, Bolívar había enviado a varios gobiernos hispanoamericanos la convocatoria de un viejo sueño que él llevaba consigo, que era la convocatoria del Congreso Anfictiónico en Panamá, un congreso de las nuevas repúblicas, para crear un proceso de unión de los nuevos estados y de defensa frente a una posible guerra todavía larga con España. Cuando en ese llamamiento Bolívar alude a las victorias, y algunos autores piensan que era que Bolívar, cuando la escribe el 7 de diciembre, veía que se iba a producir la batalla de Ayacucho. No, Bolívar estaba aludiendo en esa carta a las victorias anteriores,
porque como ya expliqué, Bolívar no pensaba que se iba a producir esa batalla y lo está escribiendo 2 días antes. Eso es un acontecimiento inesperado. Se dice que cuando le llega la noticia, Bolívar brinca de alegría, se encarama encima de una mesa y manda a redactar una carta a su secretario que dicta, como hacía él, porque generalmente dictaba las cartas, no las escribía. Y a veces dictaba varias cartas a varios secretarios al mismo tiempo. Y le dicta la carta emocionada donde da gloria a los victoriosos en Ayacucho. La victoria de Ayacucho tiene diversas consecuencias de las que hablaré a continuación. Lo que debo decir de manera inmediata es que Sucre sigue hacia el Alto Perú después de la victoria de Ayacucho, cumpliendo órdenes del Libertador, pero ya la guerra prácticamente ha concluido. En el Alto Perú quedan las tropas de Pedro Antonio Lañeta, que ya está en plena desbandada. ¿Por qué en plena desbandada? Porque ha cundido el derrotismo en las filas realistas, porque las capitulaciones de Ayacucho son muy generosas para los españoles. Y por tal motivo, los españoles que ya se ven derrotados, que han perdido todo, que el virrey ha caído, no quieren seguir resistiendo con Olañeta, porque además si me puedo coger unas capitulaciones que me facilitan incluso la retirada para España a los que quieran hacerlo. Y a los que se queden se les dan garantías de que se respetan sus vidas, sus propiedades, por lo tanto es muy generosa esa capitulación. Y Olañeta, aunque se habla de que fue una batalla, realmente es una escaramuza en la que Olañeta muere víctima de sus propias fuerzas que ya deciden rendirse, y Sucre, por tanto, llega al Alto Perú cuando Bolívar está en Lima. Allí en el Alto Perú, Sucre se encuentra con que la élite criolla del Alto Perú quiere la independencia de Bolivia. Y Sucre, de manera inconsulta, le envía cartas a Bolívar preguntándole qué va a hacer, pero esa carta demora mucho tiempo y sin esperar la respuesta del Libertador, Sucre convoca una asamblea altoperuana. Una asamblea de representantes del Alto Perú que se terminaría por reunir varios meses después. Pero cuando Bolívar conoce de esto, ya Bolívar ha emprendido lo que sería su marcha triunfal. Bolívar va hacia el norte, va hacia el centro del continente, sube hacia la sierra y se acerca al Cusco. Y en el camino hacia al Perú, hacia el Cusco y hacia el Alto Perú, se entera de esta convocatoria y en un primer momento reprende a Sucre. Reprende a Sucre porque Sucre ha convocado este congreso de manera inconsulta y esto puede traer un problema por el principio de Lutis Possidetis Juris, que ya expliqué. Y Bolívar, ¿qué teme? Que el diferendo que hay con Guayaquil, si ahora se crea aquí una república, esa república no puede crearse sin el permiso del Río de la Plata, porque por el principio Lutis Possidetis Juris, el Alto Perú es parte del Río de la Plata. Y por eso Bolívar reprende a Sucre por tomar esa acción inconsulta. Pero después el Río de la Plata da su aquiescencia, dice que no tiene interés en el territorio altoperuano, lo mismo hace el Perú, y por lo tanto cuando Bolívar llega al territorio, se acerca, no llega todavía, pero se acerca al territorio altoperuano, ha accedido a que se convoque ese congreso se reúne finalmente, y en agosto, el 6 de agosto, día que se conmemoraba el primer aniversario de la batalla de Junín, proclama la independencia del Alto Perú, ese congreso. Y ese congreso decide ponerle a ese territorio el apellido del Libertador y nace como República Bolívar, o República que después se llamaría de Bolivia. Le ofrece a Bolívar la presidencia vitalicia y que elabore la Carta Magna. Por lo tanto, Bolívar entra en territorio altoperuano cuando ya éste lleva su apellido. Y durante unos meses, hasta fines de ese mismo año, está de presidente de la República de Bolivia y elabora una Carta Magna para Bolivia. La Carta Magna que Bolívar desarrolla para Bolívar tiene una importancia trascendente, porque es una Carta Magna que Bolívar elabora imitando o copiando o captando lo mejor de la Constitución de Haití, que él mismo califica cuando lo hace esto de la república más democrática del mundo. Y en esa Constitución establece, a partir de ahora, los bolivianos todos serán hombres libres y no habrá esclavitud. Más o menos, no lo dice así como lo estoy diciendo yo, pero pues ese es el sentido de lo que Bolívar dice en la Carta Magna boliviana. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la Carta Magna, en mi opinión, la Carta Magna de Bolivia, o la Carta Magna boliviana, o la Carta Magna bolivariana, como se le quiera decir,
la que elabora para Bolivia, y que se pondría en vigor en 1826, es para Bolívar la forma de gobierno que debe regir en los territorios liberados por sus ejércitos. Y es la clave para Bolívar de la unidad hispanoamericana de los territorios que han liberado sus ejércitos. Y por eso logra después que Perú, donde él está de presidente, la adopte como constitución, y llevará después, cuando regrese a Colombia, la idea de que Colombia la Grande, adopte la constitución bolivariana. La constitución bolivariana es una constitución muy avanzada porque tiene detrás el cuerpo de la constitución haitiana, que ya dije, y dijo él, que era la república más democrática del mundo, donde todos los hombres eran libres. Pero además la república haitiana, a su vez, había bebido de los códigos napoleónicos, de los códigos de la Francia revolucionaria. Por lo tanto, la Francia revolucionaria transmitió sus códigos avanzados, que eran los más progresistas de aquella época, a la constitución haitiana. Y de ahí bebió Bolívar para crear la constitución bolivariana o boliviana. Y en esa constitución se proscribe la esclavitud. Por lo tanto, aplicar la constitución de Bolivia, no como ha tratado de desviar una parte de la historiografía, que ha indicado que Bolívar quería imponer la presidencia vitalicia en todas partes, porque quería ser casi como emperador, se ha desviado la atención de lo que es el centro neurálgico de la constitución bolivariana, que es la igualdad entre todos los hombres y la abolición de la esclavitud. Imponerle a Venezuela, donde todavía existía la esclavitud y no se había abolido, o imponerle a Nueva Granada o a Bolivia y al Perú, donde todos los hombres son libres, donde los indios no tienen que pagar el tributo, donde los indios tienen los mismos derechos de los blancos y de la élite. Era algo que no podía aceptar ni la élite altoperuana, ni la élite peruana, ni la élite venezolana o neogranadina. Y esa constitución que Bolívar ve como la llama así, el arca que nos ha de salvar del naufragio. Así le dice Bolívar a la constitución. El arca que nos ha de salvar del naufragio. ¿Qué quiere decir el arca? Es el refugio, es el arma que nos queda para no perderlo todo. ¿Y por qué perdernos todo? ¿Por qué Bolívar habla del arca que nos ha de salvar del naufragio? Porque él está viendo venir el naufragio. Él se da cuenta de que el proceso puede ser revertido, que lo que se ha ganado desde el punto de vista político se pueda perder desde el punto de vista social, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista político. Y por eso elabora esa constitución y intentaría llevarla a su implantación. Bolívar tiene que abandonar el territorio peruano porque en Colombia se está produciendo ya el enfrentamiento entre Venezuela y Nueva Granada, entre Páez y Santander. Y eso que está llevando al naufragio también, que ya de la Colombia Grande, obliga a Bolívar a salir del Perú rumbo al territorio de Colombia para tratar de impedir que eso ocurra. Y llega a la costa, a Quito, mejor dicho, a Guayaquil. Bolívar llega a Guayaquil saliendo de Lima el 3 de septiembre de 1826, dejando allí el proceso aparentemente consolidado, pero es solo apariencia. Desembarca en Guayaquil el 3 de septiembre y avanza, siguiendo un rumbo contrario al que siguió cuando iba a la liberación del territorio de Quito, avanza rumbo a Bogotá. Y en ese camino hay que ver las cartas del Libertador en esos momentos. Él se va percatando de que hay un naufragio allí. El descontento que existe entre la población, porque el gobierno de Santander ha impuesto una hegemonía de estilo virreinal sobre los territorios que se han incorporado tanto de Venezuela como de Quito. Está tratando de imponer sus decisiones, estableciendo medidas que atentan contra los intereses tanto de Venezuela como de Quito y de la propia Nueva Granada, de la antigua Nueva Granada. Y cuando Bolívar llega a Bogotá se da cuenta que solamente la constitución bolivariana pudiera intentar evitarlo lo peor. Pero la constitución bolivariana que Santander acepta de palabra, en realidad lo separa de Bolívar,
porque Santander es contrario, las élites en general de Nueva Granada son contrarias a una constitución tan democrática, son contrarias a una constitución que permitiría prolongar el gobierno de Bolívar, mientras que la permanencia de la constitución de Cúcuta, en caso de Nueva Granada, de Colombia, significarían que Bolívar no pudiera reelegirse y que Santander llegaría a poder ocupar la presidencia. Todo esto hace que se produzca a la llegada de Bolívar a Bogotá, a pesar de que haya especie de una negociación entre ambos, entre Santander y de Bolívar, porque Santander necesita que Bolívar salga a meter en cintura a Páez, porque de hecho ya Páez a esa altura se ha sublevado contra el gobierno de Bogotá. Y por eso Santander, a la llegada del Libertador y de sus diferendos que se han ido aumentando, Santander todavía intenta utilizar a Bolívar para que marche hacia Venezuela y someta a Páez. Y por eso, en las conversaciones privadas que sostienen, Santander acepta convocar un congreso que permita establecer la constitución bolivariana. Pero eso es una finta, porque en la realidad Santander lo que necesita ahora es que meta en cintura a Páez. Bolívar sale con un poderoso ejército, baja la costa y va por mar y desembarca cerca de Caracas para ver qué sucede con Páez. Llevan poderoso ejército, pero Bolívar comprende que la solución no es una solución militar, es una solución política. Se reúne con Páez en el año de 1827, el 4 de enero de 1827, se produce el encuentro entre Bolívar y Páez. Bolívar sabe que tiene que apaciguar a Páez, que una guerra no es una solución. Y le hace concesiones a Páez, reconoce también, porque comprende el autoritarismo y los abusos que desde el punto de vista político ha cometido Santander con relación a Páez, que lo quería incluso enjuiciar con lo que considera un grave error político, dice Bolívar. Y eso lleva a que esa es la última entrada de Bolívar en Caracas, a principios de 1827. Esa última entrada de Bolívar en Caracas es una entrada apoteósica, lo reciben y lo halagan con todo, y Bolívar allí además se entrevista con muchos de sus antiguos amigos, participa en festividades, hace algo que había hecho de palabra y que ahora pone por escrito. Él había abolido, le habían dado la libertad a sus esclavos. Y ahora, estando en Caracas, esto lo pone por escrito. Le da la libertad a la que consideraba como su madre, porque era la negra Hipólita, que lo había acunado prácticamente y amamantado desde sus primeros momentos de vida, y le da la libertad por escrito a sus esclavos, lo cual como demuestra la vocación libertaria del Libertador que siempre lo acompañó en su proceso de vida y de lucha. Esa última estancia de Bolívar en Caracas tiene lugar un acontecimiento que también debo mencionar. Bolívar acaricia la idea de una expedición libertadora a Cuba. Estando precisamente en Caracas, le llegan noticias de que hay una guerra entre Inglaterra y España, y Bolívar se ilusiona con esa guerra, ¿no? De que eso le podría dar la alianza de Inglaterra y culminar su obra de liberación continental con una expedición a Cuba y a Puerto Rico. Ya con antelación se había producido una alianza entre México de Guadalupe Victoria y Bolívar, y se habían desplazado algunas tropas hacia Cartagena y también en Yucatán, en el caso de Yucatán, tropas mexicanas, y en el caso de Cartagena, tropas bolivarianas, que después de la caída de la fortaleza del Callao, se habían desplazado a Cartagena porque la idea era enviar una expedición desde México, desde Campeche, desde Yucatán y desde Cartagena sobre Cuba y Puerto Rico. Eso estaba ya firmado, ya estaban las tropas preparándose, las embarcaciones, cuando el gobierno de los Estados Unidos tiene noticias de esta embarcación y le envía sendos de notas diplomáticas a México y a Colombia exigiendo que esa expedición no saliera. La política de Estados Unidos con relación a Cuba y a Puerto Rico era de mantener, esa política se hizo pública desde 1823, de que Cuba y Puerto Rico siguieran como colonias de España, que no se alterara su status quo. Entre otras razones porque Estados Unidos aspiraba a heredar esas colonias de España, y mientras la correlación de fuerza
no le permitiera hacerlo, de apoderarse de esos territorios que ambicionaba, sobre todo la isla de Cuba, que era un territorio con el cual tenían mucho intercambio comercial los Estados Unidos y aspiraciones de ocupación territorial. Los Estados Unidos preferían que se quedara en manos de España y por lo tanto que siguiera siendo colonia hasta que las condiciones maduraran y pudieran apropiarse de esos territorios. Por eso esa política se le ha llamado la política de la fruta madura, para que esa fruta, que es Cuba y Puerto Rico, maduren para que los Estados Unidos la puedan tomar en sus manos. Y eso es lo que explica que los Estados Unidos le envíen una nota diplomática a México y a Colombia para que pararan esa expedición. Y Santander le comunica en carta a Bolívar que ha recibido esa comunicación, que no se explica porque es la postura de Estados Unidos, y tanto el gobierno de México como el de Colombia deciden llevar ese tema al Congreso Anfictiónico. Y en el Congreso Anfictiónico, pues, uno de los temas es la expedición conjunta para ir a liberar a Cuba y Puerto Rico, pero en realidad en el Congreso Anfictiónico en 1826 ese tema no se llevó adelante por la misma razón, porque los Estados Unidos le hicieron saber al Congreso su oposición a esa expedición. Pero en 1827, ante esa guerra que cree Bolívar que ha estallado, le llegan esas noticias, considera que ha llegado el momento de hacer la expedición. Y tiene allí, además, a un cubano, José Aniceto Iznaga, que se ha ido hasta Caracas para pedirle a Bolívar que apoye la independencia de Cuba. Y Bolívar acaricia esa idea, habla con Páez, y quizás también en esto Bolívar intentó distraer a Páez, enviándolo a una expedición a Cuba. Todo eso está sobrepuesto sobre el tapete, pero después le llegan las noticias de que no hay tal guerra y por lo tanto la posibilidad de participar directamente en la expedición de liberación de Cuba y de Puerto Rico se desvanece como por encanto, dado que no hay tal guerra que era la base de la posibilidad de lograr la liberación de Cuba y Puerto Rico. Ya a esa altura la amenaza española a través de Cuba y Puerto Rico sobre los territorios liberados no existe de la misma forma que existía en el año 24 cuando se convocó al Congreso Anfictiónico y por lo tanto eso quedó como una anécdota que no trascendió. Quiero decir que después de este encuentro donde se apacigua a Páez, Bolívar regresa a Colombia, pero ya se convierte Bolívar en el enemigo de Santander. Santander quería utilizar a Bolívar para destruir la resistencia venezolana y las concesiones que le ha hecho Bolívar a Páez ya laceran la relación con Santander. Bolívar termina después del fracaso de la Convención de Ocaña asumiendo el poder como libertador presidente. Se suceden acontecimientos como el amotinamiento de las tropas colombianas que quieren salir y regresar desde Perú y desde Bolivia, proceso que por cierto apoya a Santander. Santander se alegra de ese amotinamiento, lo cual lacera más las relaciones con Bolívar. Todo eso lleva a la salida del gobierno de Santander, su designación como representante diplomático en Venezuela, la conspiración de los santanderistas para asesinar a Bolívar, todos esos acontecimientos que terminan con el ajusticiamiento de varios de los conspiradores, la condena a muerte incluso del propio Santander, que le es conmutada por la generosidad del Libertador y el exilio forzado de Santander. Pero sin duda ya la Colombia se está resquebrajando, Bolívar lo ve venir, físicamente está agotado, es un hombre enfermo, vencido por tantos avatares, por tantos años de lucha, y en el Congreso que se convoca en Bogotá en 1820, que Bolívar llama admirable por las figuras que allí están, que él piensa que quizás Sucre pueda asumir la presidencia en lugar de él, a quien considera su mejor heredero, pero eso no ocurre, la correlación de fuerzas del Congreso no favorece esta circunstancia y Bolívar deprimido, enfermo, sin recursos, agotado, viendo que se va a desmembrar, porque ya cuando el Congreso Admirable se está reuniendo, Páez ha vuelto a convocar un congreso en Valencia para separar Venezuela, lo mismo está ocurriendo en Quito, todo eso lo está viendo Bolívar, ya se siente impotente ante esos acontecimientos y decide marcharse. Se despide de Manuelita en Bogotá y prácticamente en silencio desciende por el Magdalena, como él mismo había vaticinado en la entrevista con Perú de la CUA, en el llamado diario
Bucaramanga. Ahí había dicho: mis restos bajarán por el Magdalena, y prácticamente sus restos bajan por el Magdalena, porque ya Bolívar está viviendo sus últimos momentos de vida, muy debilitado, ya llega enfermo. Su plan y su ideal es marcharse al exilio, irse a Europa, pero eso no va a ocurrir, demora la entrega del permiso de salida, ya las fuerzas están vengándose de él, sus enemigos políticos, y en ese proceso Bolívar, ya muy enfermo, termina por desembarcar en lo que sería su última morada, en Santa Marta. Termina en una finca, en la finca de San Pedro Alejandrino, ya en muy malas condiciones. En ese proceso de retirada por las costas se entera del asesinato de Sucre en Berruecos, lo que también contribuye a deprimirse más. Y finalmente, como todos sabemos, muere en la finca de San Pedro Alejandrino el 17 de diciembre de 1830, y prácticamente junto con él entierran a Colombia, porque ya ese año Colombia, su hija, su sueño ha desaparecido. La América hispana se está introduciendo en un momento, en un proceso de anarquía creciente. Todas las esperanzas y conquistas de la independencia se están perdiendo, se está retrocediendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista la esclavitud no se consiguió abolirla, se han echado abajo los decretos revolucionarios del Libertador, y por lo tanto, con un profundo pesimismo, muere Bolívar en San Pedro Alejandrino. Ya en su última locución ante el Congreso Admirable, Bolívar había dicho que es algo así como esto: la independencia es lo único que hemos conseguido. Cuando Bolívar dice la independencia es lo único que hemos conseguido, sí, efectivamente, se ha derrotado a España y tenemos naciones independientes. Pero todo lo demás que quería conseguir con la independencia, y todo lo demás es los cambios económicos, sociales, el fin de la esclavitud, el fin de la explotación, el fin de la servidumbre, la unidad política, todo aquello que era el sueño del Libertador no se ha conseguido. Pero Bolívar todavía, aún en su último llamado a los colombianos, entendiendo por colombianos a todos los que vivían en los territorios que él había liberado entre Quito y Venezuela, es la independencia lo único que hemos conseguido, pero es la base para que lo consigamos más adelante todas las demás cosas. O sea, él mismo dice: la independencia no podemos minimizarla, ha sido una obra de lucha, una obra de sacrificio. Hemos conseguido al menos la independencia, pero esa es la base para que volvamos a reconstruir lo que hemos perdido. Pienso que esa frase tiene mucho que ver con lo que Bolívar trató de conseguir. La independencia no vino acompañada de cambios económicos y sociales, porque los que se lograron, los que se consiguieron, fueron echados abajo por las élites, e incluso el sueño de la unidad de los territorios hispanoamericanos fue revertido, y surgieron más naciones que las que se soñaban. Se fue fragmentando la América hispana en una multiplicidad de naciones, y ni en eso el sueño del Libertador se consiguió. Pero sin duda la América hispana que nació a la vida independiente no era la misma de antes. La sociedad, quiérase o no, había cambiado. Se habían trastocado las estructuras sociales, el régimen de castas había desaparecido. Había cambiado la mentalidad. Se había creado condiciones para que de ahí en adelante los nuevos estados pudieran alcanzar o recuperar por su propia vía, un camino independiente, con una nueva sociedad, con nuevos derechos y con nuevas condiciones. Quizás un propietario granadino cuenta en sus memorias que cuando él llegó en 1840 a recuperar su hacienda, se encontró que ya no habían esclavos, porque los esclavos habían seguido al ejército de Bolívar o se habían escapado. O sea, aunque la esclavitud no fue abolida, en realidad toda aquella guerra, todo ese cambio que se produjo, cambió la sociedad. Ya aquella sociedad de castas, aquella sociedad de esclavos, aquella sociedad de indígenas sometidos, no quiere decir que desapareció, pero quedó duramente desvalijada, debilitada. Y por lo tanto se crearon las condiciones para que más adelante se consiguiera muchos de los objetivos que se propuso Bolívar con la independencia, de que la independencia no fuera solo un cambio político, sino que estuviera acompañado de transformaciones económicas y sociales. Si bien estas no se alcanzaron en la magnitud que Bolívar lo preveía, quedaron
afectadas tan profundamente, tan debilitadas esas instituciones, y de hecho la sociedad había cambiado en su mentalidad, se le había dado acceso a muchos de los de abajo a cargos de poder, habían ocupado tierras, habían cambiado muchas cosas, que por lo tanto la independencia, aunque no alcanzó todas las metas que se había propuesto Bolívar, abrió un camino para nuevos cambios y para la vida de una sociedad más libre. Y con esto hemos terminado este curso breve de 4 conferencias que se nos había pedido para comentar algunos de los temas que se tratan en este libro. Por supuesto, no es lo mismo, no es posible en 4 conferencias abordar todos los aspectos que aquí hacemos, por lo tanto les recomendamos que sobre la base de estas ideas que hemos tratado de comentarles en estos días, puedan profundizar leyendo esta obra y otras obras sobre el Libertador, particularmente ese libro extraordinario de Miguel Acosta Sáenz, Acción y Utopía del hombre de las dificultades. Muchas gracias.